Cuando salieron estos zapatos, ustedes también dijeron, déjame ver la foto. Veo una foto así y digo, busco luego alguna prenda. ¿Ustedes hicieron eso o no? Sí, todas. Un sentimiento colectivo, la tristeza, la desesperación, la preocupación, pueden estar en cualquier lugar. Pues siempre está la angustia de que hay una noticia y pues la tienes que ver. En cualquier momento la vida puede cambiar. Hasta que pasó, de verdad ya ves eso, que es una realidad. Fue en cualquier momento. No te esperabas que recibiste el último mensaje y que ya no lo volviste a ver. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. El día de hoy nos encontramos en una búsqueda en un predio que ya según se había cateado, y pues nos estamos percatando que se están encontrando varias fosas, crematorios. Las desapariciones forzadas ya son una constante en nuestro país. De los más de 125,000 desaparecidos en México, alrededor de 60,000 desaparecieron desde 2019. Pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? El caso mediático del Rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, ha destapado la cloaca de las omisiones, negligencias y presuntos pactos de los gobiernos con el crimen organizado. Oiga, han pasado 6 meses, pero nosotros sí lo vamos a hacer, de inmediato. Inaudito que ni gobiernos estatales ni federales se sientan a la mesa con las madres que buscan a sus familiares. Nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia, siempre. Quiere entregarle una pala de mando. Ah, pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí. ¿Cómo? ¿Recibir usted a las madres buscadoras? Mañana hablamos de eso. Hoy, en Mesa para Cuatro, platicamos sin filtro con las buscadoras de Nuevo León. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hoy en un especial con las buscadoras de Nuevo León. En un país que desaparece, en el sexenio de AMLO desaparecía una persona por hora. Hoy desaparece una persona cada 40 minutos. Bienvenida Luisa, bienvenida Cintia, Indira, Peggy, Perla. Nos sentamos hoy en la mesa porque creemos que es un tema en el que a veces el gobierno estatal o el gobierno federal no le pone el foco que debe ser. Porque el tema de la inseguridad de nuestro país es el tema principal que nos debe preocupar a todos. Entonces aquí abro la conversación, Luisa, con el caso del Rancho Izaguirre de Teochitlán, Jalisco. Me imagino que otra vez, yo sé que todos los días están luchando y buscando a sus seres queridos. Y ahorita nos van a contar sobre eso. Pero cuando vieron este caso mediático, otra vez sale ese sentir de estar ahí, mi persona querida, mi familiar. En tu caso, ¿quién es? En mi caso es mi esposo, Nicolás Flores Reséndiz, y mi cuñado, Reyes Flores Reséndiz. Ellos desaparecieron el 28 de marzo del 2011. Se cumplen 14 años de su desaparición. 14 años. Y en todo este tiempo, ¿te has sentado con el gobierno estatal? En algunas ocasiones, particularmente con el gobernador Jaime Rodríguez, él nos recibió a raíz de unos comentarios pues que no eran del todo apropiados. Nos sentó a todos los secretarios de todas las dependencias, se hicieron muchas promesas, solamente una de ellas se cumplió. ¿Cuál? El poder trabajar con las niñas y los niños, un apoyo para la atención de las hijas y los hijos de las personas desaparecidas. Desde su gestión se ha estado llevando a cabo ese proyecto, pero pues tenemos que ese programa de trabajo solamente se ha mantenido, no ha crecido la bolsa ni tampoco la capacidad para poder atender, y desgraciadamente este problema social pues no nada más es con los mismos que estaban en ese momento. De las víctimas de ese tiempo a la fecha,
pues ya se han incrementado exponencialmente. Entonces es necesario pues que la atención pues vaya conforme a la necesidad. Tú eres la presidenta actual de Buscadoras Nuevo León. Así es. ¿Cuántas familias están buscando a sus seres queridos en Nuevo León? En Nuevo León hay más de 6,300 carpetas, pero abiertas de personas desaparecidas, según el Registro Nacional. Y no hay cómo agarrar el hilo, o sea, ¿han tenido alguna acción del gobierno federal o del gobierno estatal en cuestión de estas carpetas, más allá de en el momento del Bronco? O sea, estamos hablando de Samuel, estamos hablando de Claudia Sheinbaum o AMLO, porque son los años, tú 2020, tú desde el 2011, pero bueno, recorrieron esos años. ¿Qué acciones se han realizado? Pues en algún momento también se entregaron recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda. Sin embargo, pues esto va por dos caminos, ¿no? Tienes dos líneas que tienes que seguir, tanto la investigación como la búsqueda. Y aquí se ha dejado de lado la investigación. La Fiscalía de Personas Desaparecidas sigue manteniendo 6, 7 ministerios públicos. O sea, 1,000, si lo dividimos, 1,000 expedientes o 1,000 carpetas para cada uno de los ministerios públicos, es imposible que puedan atenderlos. Entonces nosotros nos quedamos en medio de esta situación mediática entre el gobierno del estado y la fiscalía, porque nosotros lo que hemos solicitado es que se le genere recursos a esta instancia para que pueda tener el personal correcto, la cantidad de recursos técnicos, financieros, humanos, porque implica desplegar acciones en campo, implica trasladarse a lugares a desarrollar actividades de volanteo, de entrevistas. ¿Cuántos agentes ministeriales tiene este grupo para poder atender todas las denuncias? Y estamos hablando de las carpetas que están en el Registro Nacional, pero como bien lo señalabas hace un momento, todos los días desaparecen personas. Todos los días hay fichas de búsqueda y hay alertas que se tienen que atender. Entonces, o atienden lo reciente, o atienden lo de mediana data, o atienden lo de larga data. Este año pasado se creó un intento de un área o de una acción para atender a los grupos de larga data mediante los colectivos con un MP, pero sigue siendo el MP con su auxiliar. Entonces no hay un equipo que realmente pueda funcionar operativamente con esa diligencia que nos señala la ley para ejercer las acciones, porque tenemos mesas de trabajo, sí nos sentamos, sí planteamos qué es lo que vamos a hacer, pero luego en la operatividad pues ahí se vuelve complejo, porque entonces ¿cómo respondo a la alerta Amber que tengo que atender ahorita? Si también tengo que revisar la entrevista, y se vuelve más difícil ir a buscar a una persona que desapareció hace 10 años, porque a lo mejor ya las vecinas no son las mismas, a quien pude haber entrevistado pues ya no lo voy a ubicar. Digamos que tú, junto con Cintia, que también perteneces en esto de las buscadoras de Nuevo León, están también haciendo el trabajo del gobierno. Porque ahorita lo decíamos fuera de cámara, y para irnos con Peggy, Perla e Indira, decía Luisa, pues no nada más son nuestros casos, sino que estamos viendo por los casos que llegan a las buscadoras de Nuevo León. Y tú estás junto con Cintia haciendo esta labor de, pues me imagino que todos los días es un trabajo, aparte de cualquier trabajo que puedan tener ustedes. Entonces, creo que esta parte sí, yo sí le pido al gobierno estatal y al gobierno federal, ¿por qué no se sientan en la mesa con las buscadoras de Nuevo León? En este caso, porque estamos aquí en Nuevo León, pero igual con las madres buscadoras y con los de Jalisco y con los de Guerrero. Y bueno, no entiendo por qué el gobierno no se sienta con ustedes, y en serio, es el problema, es el tema de nuestro país. Porque le tiene miedo, Marcia, a entrarle a este tema, y sobre todo, bueno, yo creo que faltan, primero que nada, que cuando Marce propone el tema, y me encantó que lo pudieras proponer porque estamos en un timing perfecto a lo que estamos viviendo, pero faltan palabras para describir el horror y el terror que conlleva a este tema. El que normalicemos a las personas desaparecidas, y no nada más como sociedad, el que el gobierno normalice este tema, es que eso es indescriptible. O sea, ¿cómo podemos
ver que el gobierno federal haga caso omiso a este tema. Y yo creo que las madres buscadoras han abierto la cloaca del mugrero que existe y que vemos, y ellas son las personas más incómodas para el gobierno federal o para los gobiernos estatales. Por eso te digo que siento que le tienen miedo a entrarle a este tema, porque, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda en el sexenio pasado, que creo que fue de lo más rescatable en el tema, porque fue una instancia que se metió realmente de lleno, y porque de repente empezó a decrecer o se omitió por completo lo que estaba pasando, porque AMLO ya no pudo trabajar con los datos que estaba recibiendo, porque era tanto los expedientes y tanto la cifra que iba aumente y aumente y aumente. Que borraban del registro. Pues mejor ¿verdad? lo borro, mejor hago caso omiso. ¿Y sabes qué, Comisión Nacional de Búsqueda? Te guardo en el cajón. Entonces, yo más que nada aquí de hablar, creo que estamos para escuchar, ver cómo podemos sumarnos como activistas, como diputada en el Congreso. Sé que hace falta mucho. Creo que es muy importante que se haga el Banco Nacional de ADN y obviamente el Banco Estatal, que eso podemos empezar nosotros con ese paso que lo traigo ya. Ya lo traen en el tintero. No, yo ayer sí me ocurrió y empecé empezando a investigar, pero es en algo que me voy a abocar, pero yo más que nada quería que ellas nos platicaran para ver nosotros cómo podemos sumar desde el Congreso del Estado. Hay muchas áreas de oportunidad, leyes hay, ¿verdad? Sí, Que a claro. lo mejor hace falta robustecerlas, pero realmente pues que se aplique la ley como debe ser. Desde el 2022-23 en la legislatura pasada se empezaron a trabajar en estos temas. Yo me aboqué mucho a la trata de personas, que va relacionado, y que aquí en el estado es un tema muy grave y que tampoco le quieren entrar al toro por los cuernos. Ya existen consejos interestatales, conformados por todas las dependencias, por todos los municipios, y el gobernador, el secretario de gobierno, y dime si sesionan, dime si hay un protocolo. Hace falta este protocolo a nivel nacional, que se homologan en los estados. No se sabe actuar. Obviamente la falta de recursos en las fiscalías es tremendo. Estuvimos 2 años sin presupuestos, imagínate, aparte de por sí del corto presupuesto que tienen las fiscalías, como dices tú, los 1000 expedientes pues son imposibles de poder darle un seguimiento, porque un solo caso te requiere cuánto equipo, cuánto presupuesto, cuánto en traslados, en tiempo. Claro, y en eso de las carpetas abiertas, como dice Perla, para ir con Indira y Peggy, si tienen alguna cuestión, digo, esta mesa es un especial porque vamos a platicar, no estamos a contrarreloj ni mucho menos. Aquí la pregunta es, con estas carpetas abiertas, me imagino que ustedes, en la impotencia de toparse con esto, que es un México, que es una fosa gigante, que dices tú, ya no sé si es desaparecido, vivo o muerto, se han arremangado las mangas para ir a buscar físicamente a lugares. Sí, pues hemos ido a ríos, a cuevas recientemente, cerros, pues cualquier lugar que nos vayan indicando. A veces los mismos chismes de la gente pues van dando pues un punto de interés más aparte pues en las investigaciones que vamos revisando, ¿verdad? De cada quien en lo que vamos platicando, así como ustedes se sientan aquí a platicar, también nosotros con el colectivo pues vamos hablando de qué le interesa a cada caso, ¿verdad? Y entonces ahí te va arrojando como pistitas, sí, a lo mejor pequeñas, otras muy evidentes, y aún así pues algunos con miedo, a veces no, o yo creo que casi siempre antes de una búsqueda no duermes o no duermes bien, te vas casi en vivo, pero pues con muchas ganas de que alguien vuelva. Yo creo que aquí en el colectivo todas tenemos la misma visión de que ojalá alguien vuelva, aunque sea el mío o no sea, pero si tú haces volver a alguien, seguramente, digo en mi caso, si aporto para que alguien vuelva, seguramente alguien le va a hacer eso a mi hermano también. Y por eso nos gusta, ¿verdad?, aportar para todos. Cuando salieron estos zapatos, ustedes también dijeron, pues déjame ver la foto o algo. O sea, hablo de los zapatos porque es lo más cercano a poder decir. Yo imagino, si alguien desaparece de mi familia, veo una foto así y digo, busco luego alguna prenda,
que pueda, ¿ustedes hicieron eso o no? Sí, todas. Fue un sentimiento colectivo, la tristeza, la desesperación, la preocupación. Pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues siempre está la angustia de que hay una noticia y pues la tienes que ver. Y en particular, el colectivo también se simbra ante esta noticia porque tenemos 2 compañeras que sus hijos desaparecieron en el estado de Jalisco. Entonces nosotros hemos batallado mucho para que se pueda dar la atención o el seguimiento que nosotros llevamos acá con la Fiscalía de Jalisco por la distancia y por el hermetismo que tiene la misma dependencia. Entonces, cuando vemos la nota, desgraciadamente hace 1 año y medio, está por cumplirse ya 2 años, doña Josefina se fue de este mundo sin saber qué había pasado con su hijo, un arquitecto que se fue a trabajar a una empresa y ya jamás regresó. Entonces, nosotros nos quedamos con ese encargo porque antes de dar su último aliento fue el compromiso de verla en su cama y despedirnos de ella y decirle, váyase tranquila porque nosotros vamos a seguir buscando a Osvaldo. Nos esperó hasta ese momento y después se retiró de este mundo. Pero nosotros tenemos esa encomienda de estarlo buscando. Entonces imagínate el verla, todo el montón de zapatos, luego fue el pensar, ¿no? Y si ahí está Osvaldo, y si ahí está Cristian, y si cómo está Elizabeth, cómo está su mamá, que ya tiene tiempo que no está bien física y emocionalmente, porque esto nos va deteriorando, nos va acabando. Entonces, tendemos como a arropar, a acompañar, y es algo que, como dice Cintia, no vemos nada más a uno, sino a todos, ¿no? Entonces fue muy, muy difícil, y también pues nos organizamos para estar ahí en la plaza, tener un momento para acompañar a las compañeras, y fue un sacerdote, fueron 2 sacerdotes a darnos apoyo emocional. Nosotros trabajamos pues con quien se acerque, ¿no? A veces son sacerdotes de la religión católica, pero a veces también van pastores, ministros, porque profesamos diferentes fes, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de actividades, pues siempre tratamos de que todas y todas nos sentamos acompañadas. Claro, y en paz. Indira, ¿tú tienes algo? Primero, reconocer que aquí lo he dicho permanentemente, no tenemos presidenta, pero tenemos madres. Y pienso que la reivindicación como mujeres, porque aquí hay que hablar de las hermanas, de las tías, de las madres buscadoras, es precisamente entender que este país no puede seguir así, porque el acto más violento que le puedes hacer a una persona, pero específicamente a una mujer con su familia y con la gente que quiere, es no tener una respuesta institucional sobre dónde están. Porque la premisa, que lo dicen ellas muy bien, es vivos se los llevaron, vivos los queremos. Lo que pasa con Teuchitlán, Jalisco, es que nos da una muestra de que sí pueden estar vivos. Yo recuerdo muy bien cuando se empezó con toda esta búsqueda, había gente que decía, es que de nada va a servir porque seguramente tu familiar ya no está vivo. Era lo que decían. Y lo que pasa es que cuando encuentras estos centros de reclutamiento, como en ningún momento de la historia en todos estos años, porque ni siquiera cuando Rosario Ibarra de Piedra estaba buscando a su hijo existía este contexto y esa circunstancia, entonces lo que te dice es que probablemente estén vivos. Y ahí es donde viene la negligencia de un Estado, porque ellas están haciendo el trabajo por el cual pagamos impuestos para que otros lo hagan, pero no lo están haciendo. Con una respuesta contundente, es que esa búsqueda no es infructuosa. Y ese es el dolor de México. El dolor que va más allá de entender, digamos, una dinámica totalmente fuera de lo normal, porque eso hemos normalizado, que desaparezcan gente. O sea, ¿es en serio que en este país vivimos? Pero además, no solamente es eso, es la revictimización de prácticamente
que el Estado, tanto en el gobierno federal, estatal y locales, digan, pues no podemos hacer absolutamente nada por usted, porque cada vez que no hay una respuesta en presupuesto y en decisiones y en voluntad política, te lo están diciendo en la cara. Entonces es una revictimización para las familias que están hoy decididas a encontrar con vida a cada una de esas personas. Yo sí creo que hoy hay que hacer un llamado y ni siquiera es específicamente al gobierno, sino a una sociedad que está solapando ese tipo de negligencias, que tenemos además un gobierno que cuando pasó todo esto inició una campaña para denigrar la imagen de estas madres, diciendo prácticamente que son madres de sicarios. O sea, ¿es en serio? Y nosotros como sociedad tendríamos que estar defendiendo a todas esas familias porque es digno, porque lo que están haciendo se llama reivindicar la dignidad, ni siquiera solamente de sus familias, sino de un país entero. Por eso yo creo que el llamado tiene que ser para nosotros, porque además lo hacen con recursos propios. Gastan de su tiempo, de su dinero y de su esfuerzo. ¿Y dónde estamos todos? Porque tendríamos que estar buscando a su lado de alguna manera. No, y ahorita que mencionas a Rosario Piedra, la mamá, bueno, la actual, ¿verdad? Ni asoma en la cabeza. O sea, está encabezando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y cuándo la hemos visto en estos días? Por el caso mediático de Teochitlán. Yo no sé, digo, y pongo sobre la mesa si ustedes han ido en la búsqueda y aquí han encontrado algún campo parecido. No sé si han buscado y se han encontrado. Sí, en el estado de Nuevo León, no de adiestramiento, pero sí de inhumaciones clandestinas. Hay espacios en el municipio de Vallecillo, de Salinas Victoria, de García, de Juárez. Recordemos que la época más fuerte de violencia en el estado fue de 2010-2012, entonces esos lugares eran utilizados para inhumar a personas. ¿Y en la actualidad saben si siguen funcionando? Pues no. Bueno, funcionando, vaya, siguen que se sigan activos. Apareciendo Ajá. fosas, pues sí siguen apareciendo fosas. Hace 2 años fueron las fosas de las canchas en el municipio de Escobedo. Ahí se recuperaron a 13 personas. Sabemos que posiblemente en otros municipios del área metropolitana o del área rural pues se pueden encontrar algunos otros espacios, porque también pues retomando lo que comentaba Indira, la sociedad a veces ve pero calla, no dice nada. Es muy difícil la sociedad de Nuevo León y me atrevo a decirlo porque en otros estados son personas quienes tienen el valor moral de decir, no digas que fui yo, pero allá, en aquel lugar, detrás de ese cerro, detrás de ese árbol, ahí puedes encontrar una fosa. Entonces van los colectivos, van y buscan y encuentran. Y aquí en Nuevo León es muy raro que alguna persona se pronuncie, que diga yo vi, y siempre les decimos, nosotros no buscamos culpables, nosotros no buscamos quién lo hizo. Lo que nosotros necesitamos encontrar es paz, y esa paz solamente la vamos a tener el día en que podamos ver a esa persona que estamos buscando, el día en que los encontremos, porque de otro modo no vamos a poder estar bien. Pei. Me dejan sin palabras, me dejaron sin palabras al estarlas escuchando. Creo que nosotros como sociedad, al igual de lo que estaban platicando, les quedamos mucho a deber. Perdón por no visibilizar todo el trabajo que hacen, que gracias a ustedes muchas padres, madres, hermanos, primos, esposos, esposas han encontrado a sus seres queridos y han encontrado esa paz que tanto han estado buscando. De algo que sí estoy segura es que es gracias a ustedes y a su trabajo, no del gobierno o de las fiscalías. Conozco varios casos que pues llevan meses, algunos años y realmente los avances que se han logrado ha sido gracias a colectivos como los de ustedes y gente que se involucra, empatiza con sus causas y que los apoya y los ayuda.
Entonces, en este contexto, pues a mí más que nada me gustaría que nosotros como sociedad, pues pongamos atención a estos temas, que ayudemos cómo podemos ayudar, ayudando a visibilizar sus causas, a apoyarlas en lo que necesiten, que nos digan qué necesitan para que nosotros podamos tratar de permear y poderlas ayudar desde la trinchera en que cada una estemos. Felicidades por su trabajo, sé que es algo duro, sé que es desgastante. Sé que hay mucho sentimiento de por medio, que cuesta trabajo en las familias, le cuesta a la familia, a los hijos, más en ustedes que son madres, que tienen familia y que aún así se toman el tiempo para hacer el trabajo que a alguien más le corresponde, pero pues si no fuera por ustedes y por los colectivos que hay a nivel nacional, muchas familias no tendrían esa paz que tanto están buscando. ¿Han pensado en, pues son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, árbitros internacionales, porque sé que en México, y es una risa irónica, pero en México no toman cartas en el asunto. Entonces, ¿han pensado como líderes de este colectivo llevarlo a instancias internacionales o ya lo llevaron? Vino la Organización de las Naciones Unidas, no recuerdo, fue de Hace 2 2021, años. 2022 más o menos. Ajá. Lo platicamos, lo expusimos, estuvimos con ellos, diferentes colectivos, muchas familias compartimos, de verdad, el que no hay avances. En el caso personal. Es tu hermano, ¿verdad? Ajá, 2020. 2020, el 9 de febrero del 2020, él se llama Gabriel Vidales Duque, pues ya acaba de cumplir 5 años, que pues no está en la mesa con nosotros, ¿verdad? Pero pues sí fue bien impactante para mí ver que en 5 años la verdad es que han sido muy, muy pocos avances. Para mí es tal cual una desaparición porque no hay nada, no hay indicio de nada. O sea, a veces hemos escuchado así de otras familias que comparten de, bueno, dicen que aquí los levantaron o me llamaron y fue como un secuestro o algo así. No ha habido nada, entonces es como si hubiera sido por arte de magia, ¿verdad? Yo creo que me impactó bastante que tuviera que venir la Organización de las Naciones Unidas, de verse como que con el nervio de vamos a ser expuestos, que lo estaban siendo, ¿verdad? De no estamos trabajando como se debe de ser, porque a los días, o si no es que la semana, algo que yo había pedido desde un principio de... ¿Qué habías pedido? Que entraran, pues lo de mi hermano es que ni siquiera se sabe que si salió o no salió de su casa. O sea, nada más hay un mensaje que iba a salir a hacer una venta y no hay quien diga, como estaba solo, no hay quien diga si se salió. Yo lo vi o algo, los vecinos no cooperaron. O sea, no hicieron investigación de campo en la casa para saber si se salió o no se salió. Desde ahí, ¿verdad? Sí, en un principio yo dije, bueno, ¿y por qué no empiezan desde ahí? No creo que sea algo relevante, pero fue como no creo y lo sentí como una opinión personal. A quien yo se lo pedí fue como de, bueno, pásalo a alguien más, a lo mejor esa persona sí lo cree importante. Y se quedó ahí en la mesa nada más expuesto, pero pásalo de la Organización de las Naciones Unidas, lo ponemos ahí en la mesa, lo de todos. Y pues, bueno, yo lo sentí como que fue esa presión que sintieron, porque a los pocos días recibo la llamada de, ¿qué crees? Pues íbamos a entrar, ya, ahora sí, pero después ¿Cuántos años después? 2 años. Y si fue algo... Entonces sí funciona que haya presión, árbitro internacional. Sí, la situación es que esos árbitros internacionales vienen y analizan contextos y ven solamente algunos casos que puedan ser mediáticos, que yo no entiendo por qué la sociedad se volca a apoyar a una sola persona, sabiendo que somos miles, que llevamos años buscando. Y ahí entra este discurso que no es propio, sino de un sentimiento generalizado en los colectivos, de decir
víctimas de primera, víctimas de segunda, porque los catalogan. Ajá, sí, porque hay personas que reciben todo el apoyo institucional, hay un enorme despliegue para poder brindarles la búsqueda y la atención, y hay otras personas que se quedan rezagadas. ¿Y a qué se debe ese apoyo? No lo sé. No sé cuál es la diferencia. Mira, yo creo que es un tema mediático, ¿no? Es como hay casos que se hacen más mediáticos, entonces el gobierno les pone O sea, está toda la la carnita atención. mejor contada. No, espera, no, eso nada tiene que ver. Hay una canción de Maná que habla de los desaparecidos, porque esto además no es nada más mexicano. Durante muchos años Latinoamérica ha padecido estos crímenes de lesa humanidad. A mí me encanta porque la frase dice justamente eso: desaparecen porque no todos somos iguales. Y el problema también de esa falta, digamos, de una horizontalidad, de ser iguales ante la ley e institucionalmente tener la misma respuesta, está sobre la mesa. Porque claro, a una autoridad que no hace nada, le conviene tener un resultado checado por la popularidad como lo del están haciendo caso. con el Rancho Izaguirre. Por supuesto. Digo, lo estamos viendo en todos los reflectores todos los días, ¿no? Ahí hay una miopía. Hay una miopía. ¿De qué? De aparentar y de simular que están trabajando. Pero sí, obviamente hay una persona en condiciones de pobreza, en condiciones de no defensa respecto a los contactos que tiene, que incluso pueda ser indígena, que no pueda tener, digamos, una red de apoyo con cierto tipo de educación. Es más, que no tenga un cuerpo de abogados. Bueno, pues es el más débil y se va a la fila. Pero ahí es el criterio de la autoridad, que no puede poner esa mirada horizontal para decir todas las víctimas cuentan. No nada más la que a mí me conviene sacar para que me pongan la estrellita en la televisión y digan, mira qué bien está haciendo su trabajo. Entonces sí, no todos somos iguales, pues. Y es un país que no puedo creer que pase, o sea, son cosas que, como tú bien lo dices, han pasado por años, pero estamos en el 2025. Y en el 2025 creo yo que ya estamos más despiertos, quiero pensar, que antes como sociedad. Entonces, ¿o no estamos? No, yo creo que no. Somos una sociedad que olvida muy rápido, somos de memoria muy corta. Ahorita todo el mundo está con los reflectores sobre las víctimas de desaparición, sobre el tema de las madres que están buscando, pero 2 meses, 1 mes y ya se les va a olvidar. Y hasta que vuelva a haber otro hecho tan caótico como lo que sucedió con el Rancho Izaguirre, van a volver a vernos. O sea, nosotros no buscamos un día sí o un día no, nosotros buscamos 24 horas, 365 días del año, porque el inbox no deja de sonar aunque sean las 3 de la mañana. Las personas a todas horas están pidiendo apoyo y los recursos, nosotros somos un colectivo en el estado, pero hay otros 5 o 6 colectivos de familias que también buscan en Nuevo León. Ante la desesperación, ya no hay capacidad también para poder dar nosotros el acompañamiento necesario de resolver o de ver cuáles son las condiciones de cada una de las personas que están pidiendo atención. No debería de ser necesario que una persona perteneciera a un colectivo para que recibiera la atención que se requiere. Todos los ciudadanos tendrían que estar ahí y siendo recibidos de manera, pues, digna, porque ese es algún principio con el que tendrían que atender. Existe una ley de víctimas que generamos las mismas familias, que a veces se queda solamente en el papel. Somos nosotros cuando a veces nos mandan mensaje, muchas gracias, ya lo localizamos sin vida, estamos viendo cómo le vamos a hacer para que se pueda enterrar. Pues es que no tendrías que pensar en cómo le vas a hacer para que lo puedas enterrar. Existe una institución que te tiene que brindar todo el acompañamiento, la asesoría jurídica necesaria para ir a ver a la gente de CEMEFO, cómo recuperar, cómo vas a llenar el certificado de defunción, la tramitología que tienes que hacer en registro civil, cubrir todos esos gastos. Entonces, si nadie les orienta a las familias, si nadie les dice qué es lo que tienen que hacer o solamente se limitan a cumplir con un trabajo de yo ya te di los papeles que te tenía que entregar, ahora sí a ver cómo a ti te va, pues entonces no estamos haciendo realmente un trabajo, estamos haciendo que cumplimos con alguna parte del proceso, pero no está la sensibilidad, la empatía
de saber que las personas que estamos bajo estas circunstancias a veces entendemos correctamente lo que nos están diciendo y a veces nos pueden hablar en el mejor de los lenguajes y me quedo otra vez exactamente en el mismo momento en el que empecé, porque ya no tengo la capacidad para recibir más información, porque estoy desbordada emocionalmente con lo que sucedió, que no puedo pensar claramente. Y no es que sea que tenga una dificultad cognitiva, sino que simplemente el dolor te abruma y te rebasa, y entonces necesitas a alguien que esté ahí contigo a un lado para que te pueda acompañar y ayudar para que resuelvas. Pero ¿cuántas de nosotros podemos estar haciendo eso? Porque al final de cuentas somos familias como cualquier familia. Claro, tienes hijos y estás haciendo el trabajo de un psicólogo, de un abogado, del gobierno, de todo en uno. Tú también, Cintia, junto con pegado. Entonces, creo yo que hay que visibilizar y más que visibilizar, tomar acción, ¿no? O sea, lo decimos en esta mesa y hay veces que aquí no nada más se queda en esta plática, sino que para eso están aquí, para que trascienda. Y sí quisiera saber, como para que cerremos ahorita esta conversación, todos los días ustedes, aparte del trabajo que tengan o de la familia que tengan, etcétera, se paran y buscan, ya sea físicamente o quisiera que los que nos están viendo, su día a día de viacrucis, por así decirlo, ¿qué es? Porque ¿cómo nos podemos sumar como sociedad? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Se necesitan abogados, psicólogos? ¿Qué más? ¿Qué más se necesitan? Pues se necesitan todas las herramientas posibles y todas las personas pueden hacer algo, desde el comunicólogo que puede compartir en un podcast, una infografía, una imagen, hasta un ingeniero civil que nos puede ayudar a interpretar un documento que no entendemos para elaborar un mapeo. Cintia también es parte de quien apoya con la revisión de los inbox de la página y te llegan casos de que de repente dices, ¿qué hago? Porque la persona te está escribiendo y dice, desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero encontró la página de nosotros y a nosotros es a la que nos pide ayuda. Entonces es, ¿con quién la vinculo? ¿A dónde la vinculo? O por decir ahorita la Perla comentaba y decía, la CNB, pues antes teníamos un teléfono y era la guardia y le mandábamos el mensaje y ya ellos nos conectaban para mandar aquí, mandar acá. Que antes funcionaba mejor. Ajá. Y ahora no. No, ya casi teníamos un proyecto de avance, un avance que iba trabajándose relacionado al banco de ADN nacional y se quedó desmantelado. El espacio en donde iba a estar pues ya no existe o existe ahí el edificio, pero los equipos no están. Entonces hay cuestiones que siempre estamos como marchando a la deriva y a veces estás pues en el mar abierto y sin salvavidas porque no hay respuesta, no hay una continuidad en los procesos. O sea, los avances que ustedes han podido hacer han retrocedido por cuestiones gubernamentales también. Sí, pues es que no hay cuestiones, aquí no se trata de una camiseta, de un color, de una clase social, debe de ser poniendo la víctima en el centro y escuchando a las familias, porque somos nosotros quienes tenemos la información de lo que estamos viviendo. Somos nosotros quienes todos los días nos levantamos a escuchar, ya no llegó, ya me dijeron que estuvo aquí, pero ya no lo encuentro. Somos quienes recibimos a la familia llorando, somos las que vamos a la fiscalía a revisar las carpetas, somos las que vemos de que ya me volví a sentar en este mismo espacio con esta misma señora y ¿qué le voy a decir si lo que me están enseñando es justo lo que revisé hace 5 meses, 6 meses? O sea, en estos 6 meses no encontraste absolutamente nada y los compromisos que hiciste tampoco los cumpliste. O vienes y me dices, es que no me dieron las copias, entonces yo como institución no te puedo dar el apoyo. Pues si yo sé que tienes el espacio abierto para que lo puedas hacer. Entonces a veces es creo que también una falta de compromiso del profesional, ¿no? Porque son servidores públicos y están obligados a dar una atención. Entonces no es
tan fácil como discutir entre si le ponemos azúcar o no le ponemos azúcar al café o quién trae algo para el picnic. Es algo que tenemos que sumar esfuerzos, trabajar de forma colectiva, entender todo lo que impacta no solo a nosotros que lo estamos viviendo, sino todo lo que impacta a todas las personas, porque a veces no entendemos por qué nos decimos, cuando llegues me avisas o me mandan mensaje cuando estés en la casa. Ya lo tenemos bien introyectado, pero ¿por qué lo decimos? Porque hace 10, 14, 15 años ya no llegó, ya no supe qué pasó, y como no me cercioré, pues ya tengo 14 años buscándolo, o tengo 15 años buscándola. Aparte con ese sentimiento, ¿no? De que de verdad, aunque si no lo digamos, como de en cualquier momento la vida puede cambiar, hasta que pasó, de verdad ya ves eso, que es una realidad, fue en cualquier momento. No te esperabas que recibiste el último mensaje y que ya no lo volviste a ver. Y yo creo que, pues Luisa no me dejará mentir, éramos otra persona antes de esto. Tuvimos que aprender en la marcha. Yo, pues, yo creo que antes era otra Cintia totalmente diferente. Soy maestra, soy mamá, pero hasta ahí era como mi rol. Como hija tenía también un rol, pero no ahora que es como de échate al lomo a tu hermano y a ver, pues pon lo que tú sentías, porque pues había más personas quebradas en ese momento que a lo mejor lo podían hacer, pero era como estarlos viendo así y decir, no, lo sostengo mientras yo puedo, iba a llorar yo, pero déjalo, espero, al ratito lloro. Sí. Y yo creo que a todas nos ha estado pasando eso. Y como decía Luisa, llegan y llegan casos, los lees y a veces andas más dura y los lees bien, pero luego otras veces te pega porque no siempre amaneces con la misma actitud. Yo creo que tenemos semanas muy malas, otras semanas peor, otras semanas bien y las aprovechamos y nos reímos y todo, nos apapachamos, pero pues casi siempre es de léelo, pasa saliva y pregúntate entre nosotras de qué podemos hacer con esto, qué podemos hacer con lo otro. Yo soy pues literalmente nueva, a comparación de mis ¿Hace otras cuánto te compañeras. sumaste? Bueno, 4 años. 4 años. 4 años, porque el primer año estuve yo por mi cuenta con lo de mi hermano. Las conozco en el trayecto también a través de la página, lo que decía Luisa, yo creo que es lo que a lo mejor pasa con estas familias que llegan de otros estados a pedir el apoyo. Empiezas a repartir a diestra y siniestra la imagen porque lo que quieres es que alguien te diga algo. En mi caso fue un error bien grande y yo creo que a lo mejor le puede servir a alguien más, porque lo hemos dicho a través de inbox siempre, no pongas, quita tu teléfono porque eso no nada más te va a ahorrar problemas emocionales, ¿verdad? Porque hay tantas personas malas ahí Sí. aprovechándose del dolor y pues caemos, ¿verdad? A mí me regañaron por haber caído en varias extorsiones, o bueno, en una más fuerte, y el ministerial en ese tiempo que tenía el caso fue de, ¿cómo vas a hacerle caso? ¿Que no ves las noticias, que también hay extorsiones, que no ves los comerciales? Digo, ¿que no ves que no está mi hermano? ¿Cómo no creerle que puede estar ahí? Me lo está diciendo, me está dando más información que tú. Dije, ¿cómo voy a creerle o no creerle? Y si me está diciendo qué es lo que va a hacer si yo no le creo, pues claro que, ok. Y entre que te desesperas y no, ahí estás también aprendiendo de eso que acabas de vivir, pero es como irte, pues yo considero, ¿verdad? Que debemos de aprender de lo malo, algo positivo, algo sácale de ahí bueno, y yo creo que lo quiero compartir. Ese teléfono no debió de estar ahí, pero era una desesperación mía de creyendo que en pocos días alguien me iba a decir algo del círculo, de su círculo. Lo compartí, fue un error y ahora lo hacemos ver también a las otras familias de baja esa información personal, solo comparte la de la fiscalía o algún teléfono que te hayan dado, no sé, del Heavy de algún lugar, pero
es como que vas aprendiendo y le vas compartiendo a otros, ¿verdad? De ese caminito que tú vas trazando para que no se la pasen solas, porque pues sabes Sí, lo porque que el se trayecto siente. igual ustedes ya lo caminaron o lo están caminando y pueden aprender de ustedes, lamentablemente, ¿verdad? Porque como decimos, no debería ni de existir un colectivo de buscadoras, porque en este país hasta eso ya lo normalizamos. ¿Cuántos colectivos hay en todos los estados? ¿Cuántos colectivos? Digo, aquí, como ustedes bien dicen, al inbox llegan de otros estados porque no se sienten escuchados. Entonces, para concluir, y cada quien yo quiero que digan algo en cuestión de lo que estamos platicando, pero yo sí les quiero preguntar dos cosas. Una se lo debo preguntar al final, pero otra, ¿cuál fue la última vez que sintieron un vislumbro de esperanza? ¿En algún lugar, en alguna fosa, en algún algo? ¿Qué? ¿Qué fue? La última esperanza de todos estos años que han estado o en mesas de trabajo o yendo físicamente al lugar, una esperanza de estamos llegando a algo tangible de la desaparición de mi familiar. En mi caso en particular, la primera vez que pude ir a Tamaulipas, después de 10 años. ¿Cuándo fue esa vez? Fue hace casi 4 años, fue en marzo. Hace casi 4 años, estuve en el lugar en donde él desapareció, o donde se suponía que él había desaparecido, porque ya que estuve en el sitio me pude percatar de que esa brecha al río Corona, pues no es posible que exista, porque el lugar es como si yo les dijera entre Leones y Revolución, una calle que va a dar al río Santa Catarina. No, pues bueno. No, pues no. Pero eso nunca lo entendí hasta que tuve el valor y el apoyo institucional, porque así como hay cosas que no se hacen, también hay cosas que sí se hacen. Y esas cosas que sí se hicieron fue que de aquí al estado de Tamaulipas me acompañó el Ministerio Público, estuvo conmigo un equipo de elementos de la Policía Ministerial en una colaboración de coadyuvancia con la Fiscalía de Tamaulipas para realizar la búsqueda de mi esposa. Estuvimos un día trabajando allá y yo no me explicaba por qué me insistían tanto en que fuera a Tamaulipas, ¿no? Entonces siempre estaba el miedo, porque si a mí me pasa algo, pues cuatro personas se quedan sin mamá. Entonces te damos todos los elementos de aquí y podemos buscar que también haya de ese arropamiento y vamos al lugar, ¿no? Para que te des cuenta de qué fue lo que sucedió. Y en ese momento, pues, fuimos y hicimos, ¿no? Yo creo que de todo se tiene que hablar, de lo bueno y de lo malo, de lo que se hace y de lo que no se hace. Hemos tenido servidores públicos que también han sido súper empáticos con nosotros, que han estado ahí dedicando sus horas de trabajo, porque los hemos visto 11, 12 de la noche recibiendo cuando teníamos el tema del kilómetro 26. A la hora que llegaba el inbox, a la hora que la persona solicitaba el apoyo, era la hora en la que nos contestaba. Era la hora en la que se estaba trabajando simultáneamente, porque eso es algo que también es un avance en el hecho de los casos que desaparecen entre Nuevo León y Tamaulipas, de que ya no te esperas a toda la burocracia que se tiene que hacer de primero te tengo que hacer un oficio y luego te mando la colaboración y luego de aquí que tú lo recibas y se va por paquetería. Ahora no, estamos a la distancia de un WhatsApp mientras te aviso que te voy a mandar un correo con tal documento y se despliega la acción. Entonces, esa es una esperanza. Quizá no fue para mí porque mi esposo pues ya tiene muchos años que desapareció, pero sí ha sido la luz y la ventana para otras compañeras que desafortunadamente pues tuvieron que vivir esta experiencia de tener un familiar desaparecido en algunas de las carreteras de tránsito entre Nuevo León y Tamaulipas. Creo que eso es algo que da luz, que da fuerza, que da esperanza, de que a pesar de todo, pues en algún momento encontramos a alguien que sí hace eco a nuestras peticiones, que sí hace eco a lo que nos ha sucedido y toma acciones. A lo mejor son pequeñas, a lo mejor lo vemos como, ay, pues, ¿cuál es la trascendencia? La trascendencia es mucha, porque al final
eso ha logrado que otras personas regresen a casa. Y no es una varita mágica, es un problema sumamente complejo, es un problema estructural, es un problema que requiere voluntades, que requiere capacidades, que requiere tener también esa templanza y ese compromiso para poder hacer lo que se hace. Yo creo que necesitamos más personas que vean a personas y no solamente a carpetas, a documentos, a algo más que llegó a mi trabajo que tengo que hacer y llenar, y sin entender que atrás de esa hoja hay mucha familia que está esperando. En mi caso fue recientemente, ahora después de ese segundo año en que se volvió a su casa, sí, pues fue muy triste porque nada más había también igual una búsqueda. Y pues yo soy la más chica de 6 hermanos, y entonces aparte tengo a mis papás y mis sobrinos y mis hijos y a todos, y era como sentir ahí algo de vergüenza de no estar llevando información, ¿verdad? Porque mi mamá habla poco sobre el tema. Yo creo que reciente ya platica un poquito más, me pregunta un poco más. Pero pues con esta pena ¿qué te digo? Así es casi lo mismo desde el principio, así que ahora al principio del mes de marzo, se hizo de nuevo otra búsqueda para él, y fue como ese alivio entonces todavía hay posibilidad. La verdad es que la esperanza la veo como ya a lo mejor se oye mal para muchas personas, pero a cómo lo encuentre, para mí, y creo ya que para mi familia va a ser un descanso, porque la incertidumbre mata. O sea, te va deteriorando poco a poco, y a veces no lo ven porque andamos, pues, digamos, con esta carátula, porque tenemos que estar, ¿verdad?, para otras personas, pero sí te va, pues, disminuyendo también la calidad de vida, no es la misma. Yo creo que después de eso a lo mejor he traído, claro, el que le remueves un poco y te duele, pero con esta esperanza de que a lo mejor pronto, a lo mejor este año, a lo mejor, no sé, puede ser en cualquier momento, pero creo que fue lo más de él sobre lo personal que me ha dado esperanza, ¿verdad? ¿Fue en un lugar físicamente? Sí, o sea, fuimos a un río y luego a hacer pues el volanteo, ¿verdad?, de su ficha, porque también hicimos cambio de imagen. La primera que habíamos compartido fue en la desesperación, la primera que hallamos, y casi no estaba visible, y ahora pues también ya me dieron la oportunidad de hacer el cambio de imagen, y también fue como ese descanso de ok, ya lo pueden ver más, y sentir como que sí va a estar más probable que este año pueda haber un rayito de luz ahí. Yo creo que como sociedad nuestra obligación, y menciono el caso de Teuchitlán porque es lo último que acabamos de ver y lo más visible, debe de sentar un parteaguas en nosotros como sociedad, en encendernos, en no dejar que se olvide en 2 meses. Esas imágenes que vemos y que vimos de la ropa, de los zapatos, yo creo que nos llegó a muchos como nunca se había hecho. Y también ver que pues tenemos un narcogobierno que va de la mano. Si tú ves los casos de la mayoría de los desaparecidos, pues tienen más o menos las mismas estadísticas, hombres de tal edades, con cierto tipo de peculiaridad, de trabajo, etcétera. Entonces, que ya sabemos lo que está pasando, que ya sabemos lo que se está dejando de hacer, y de la falta obviamente, de atención que se le da por parte del gobierno federal. Yo como diputada local quiero ponerme a sus órdenes. Sé que hay cosas que se pueden trabajar desde el Congreso local, como lo dije ahorita, tanto en robustecer las leyes. Se me vienen a la mente ahorita escuchándolas lluvias de ideas, desde exhortos al gobierno federal, al gobierno estatal, apoyar con presupuesto etiquetado específicamente dentro de la comisión de presupuesto, que eso ya lo platicaremos después. Mi equipo se pondrá a su disposición para ir viendo punto a punto, ver en qué podemos sumarnos.
lo de la Comisión Nacional de Búsquedas, a lo mejor bajarlo a un nivel local. ¿Cuántos cuerpos no hay en los CEMEFOS? A ver, es impresionante la cantidad de desaparecidos, pero están en los CEMEFOS y ustedes no me van a dejar mentir. Entonces, desde ahí son cosas, quizás son pequeños cambios, No, pero todo que suman mucho y que se pueden ir haciendo. Entonces, de mi parte, la verdad es que me llevo muchas cosas, me voy con el corazón apachurrado de escucharlas y que sepan que, pues, sé que hay muchos diputados que podemos escucharlas, ayudarlas y hacer estas iniciativas o en cuestión trabajar el presupuesto para poder lograr un poquito más en el Estado de Nuevo León. Pues era reconocer el problema que tenemos. Tenemos un problema muy grande en el Estado y un problema muy grande a nivel federal. Tú misma lo dijiste cuando empezamos el programa. Una persona desaparece cada 40 minutos aquí en México. Mientras no reconozcamos el problema, que tenemos, no va a haber soluciones. Tenemos que quitar todos los intereses políticos, comerciales, de corrupción que hay de por medio. Ser humano. Ser humanos. Tenemos que la empatía, la sensibilidad que tenemos nosotros como sociedad aquí es abrir los ojos del problema que hay y cómo los podemos apoyar. Creo que ha sido una mesa en donde nos han dado pues mucha tarea que llevarnos en ver cómo podemos ayudarlos, cómo podemos apoyarlas en esta búsqueda que ustedes hacen los 365 días del año, como ustedes lo dijeron, las 24 horas, y que sepan que, y me atrevo a hablar por Perla, por Indira, por Marcela, que tienen aquí en nosotras a grandes aliadas, que podemos hacer grandes aliadas. Lo hemos platicado antes sobre el tema y yo creo que más, sobre todo hoy, después de escucharlas, de estar aquí con ustedes y que sepan que en lo que los podamos ayudar. Con todo gusto lo vamos a hacer. Teuchitlán, Jalisco sí es un parteaguas, que la vida en este país no va a volver a ser igual, porque resulta que esas personas no desaparecen, las desaparecen. Entonces, si hoy tenemos pruebas de eso, la búsqueda es un propósito, no solamente para las familias que están buscando, sino para todo un país. Por eso, si sí tenemos madres, más nos vale ponernos a trabajar para que esas personas aparezcan con vida, porque es altamente probable que no estén en los CEMEFOS, que estén con vida. Y eso significa que tendríamos que estar colaborando como sociedad. Y la mejor colaboración que puede existir, más allá de donar tiempo, dinero y esfuerzo, es exigirle a este gobierno que rompa sus lazos con el crimen organizado. Porque mientras defienden criminales, hay gente esperando a sus familias en casa. Totalmente. Tus palabras resuenan y creo que para cerrar, ¿qué le dirían al gobernador de Nuevo León? ¿Qué le dirían a la presidenta de la República? Que se pongan a trabajar, que volteen y vean todo el caos en el que está el país, la necesidad que tienen las familias y de que nunca vamos a tener un estado próspero, no vamos a tener un estado que tenga dignidad mientras exista una madre buscando, mientras exista una esposa buscando, mientras existan niños que lloran por las noches esperando a su mamá, a su papá, a su hermana o a su tío. Que necesitamos trabajar juntos y juntas y ya quitarnos los colores, las camisetas, sino entender que buscamos a personas y que todas las personas tienen el derecho de ser buscadas, que no es nada más la necesidad de una familia, sino que dentro del marco legal ahí está establecido cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus responsabilidades. Cinta, ¿quieres cerrar? Pues por mi parte, pues yo nada más quiero agregar esta parte de que recuerden
qué los motivó. Seguramente desde niños tuvieron ese sueño de llegar a ser ese líder que ahora son, y que entonces, pues, ¿qué van a hacer con ese sueño? Que recuerden cuando inocentemente decían que querían ser parte de quien dirigía un país, un estado, que viven en el mismo planeta que nosotros, respiramos el mismo aire, y entonces a ellos también les afecta como imagen, ¿verdad? Si no lo hacen con el corazón, pues mínimo por imagen, que volteen a ver y que vean todo lo que se está desatando desde hace años, y es una violencia súper fuerte y a todos nos pega, o desgraciadamente, como ya lo hemos dicho antes, nos puede pegar, así que nos tenemos que poner en esos zapatos, porque ahora nosotros lo vivimos y nos hemos encontrado desgraciadamente en el camino con familias que después primero nos acompañaban nada más para ayudarnos en la marcha, en alguna actividad, y les toca años después acompañarnos como familias de también de ahora desaparecidos. Así que no se olviden esa parte humana. En ser humano. Así es.